Diputado Enrique Licón Chávez. Diputada Mayra Díaz Guerra. Diputado de Labor Rogelio Loya Luna. Diputado Eloy García Tarín. Diputada Melca Victoria Aguilar Gil. Diputado Francisco Caro Velo. Diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Informo al diputado presidente que han solicitado se justifique su inasistencia los diputados Francisco Caro Velo y Luis Javier Mendoza Valdés, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Gracias, diputado. Aprovecho también para darle la bienvenida a los siguientes diputados. Diputada Hortensia Aragón Castillo, diputada Ana Lilia Gómez Licón, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, diputado Daniel Murguía Lardizábal, diputado Gustavo Martínez Aguirre, diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, diputado Rosenberg Floera Chaparro y diputado Fernando Reyes Ramírez. Bienvenidos todos ustedes. Existiendo quórum legal, se da inicio a la sesión del día 23 de septiembre del año del 2014, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Orden del día: segunda diputación permanente dentro del primer año de ejercicio constitucional, 64ª legislatura. Primero, aprobación en su caso de las actas de la sesión celebrada los días 15 y 17 de septiembre del año en curso. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, asuntos en cartera. Inciso A, turnos a comisión. Cuarto, dictamen que presenta la Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y Derechos Humanos. Quinto, presentación de iniciativas de decreto o puntos de acuerdo a cargo. Inciso A, diputado Daniel Murguía Lardizábal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Enrique Licón Chávez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista. Diputada Daniela Álvarez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Rogelio Loya Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En asuntos generales, la diputada Mayra Díaz Guerra, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 7. Aprobarse a favor de emitir su voto de la manera acostumbrada. Se aprueba el orden del día. Solicito al secretario diputado Rogelio Loya Luna verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido de las actas de la sesión celebrada los días 15 y 17 de septiembre del año en curso, las cuales con toda oportunidad fueron distribuidas a los señores legisladores. Un gusto, diputado presidente. Pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido de las actas celebradas los días 15 y 17 de septiembre del presente año. Diputado presidente, le informo que no se ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido de las actas. Siendo así, si son de aprobarse, por favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba. Solicito al secretario diputado Rogelio Loya Luna verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo a la presidencia que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito al diputado secretario se sirva otorgarle el trámite que corresponda. A continuación, solicito al secretario diputado Rogelio Loya Luna pregunte a los diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera.
Su permiso, señor presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera, a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo, diputado presidente, que todos los legisladores han tenido conocimiento del documento correspondiente. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Rosenberg Loera Chaparro para que, en representación de las Comisiones Unidas de la Juventud y Deporte y de Derechos Humanos, presenten a la Asamblea el dictamen que han preparado y del cual han dado cuenta a esta presidencia. Presente a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Juventud y Deporte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, somete a consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. A estas Comisiones Unidas les fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa de decreto presentada por los diputados Rosenberg Loera Chaparro y Gustavo Martínez Aguirre, por medio de la cual proponen el envío de un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que turne el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes ante el Senado de la República para su correspondiente ratificación, así como al Gobierno Federal y del Estado de Chihuahua para que establezcan el diseño de políticas públicas que permitan promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo decente para las y los jóvenes de Chihuahua. Diputado presidente, de conformidad con el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la presidencia autorice la dispensa de la lectura parcial de los antecedentes del documento y se inserte íntegro en el diario de los debates de la sesión. Consideraciones. En esencia, la propuesta de análisis tiene como finalidad que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que turne el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes ante el Senado de la República para su correspondiente ratificación, así como al gobierno federal y del Estado de Chihuahua para que establezcan el diseño de políticas públicas que permitan promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo decente para las y los jóvenes de Chihuahua. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Deporte, Juventud y Deporte, después de llevar a cabo un minucioso estudio de la iniciativa turnada, llegamos a la conclusión de que debe ser atendida en sus términos debido a las justificaciones que a continuación se expondrán. Desde el 10 de diciembre de 1948, fecha en la que se suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las personas podemos contar con mayores elementos para exigir y aspirar a mejores condiciones de vida, y aún cuando dicho documento no tiene carácter vinculante, sí constituyó, y lo es en nuestros días, un instrumento universal sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, situación económica o a lo que nos atañe, edad. Anterior a la citada Declaración Universal de los Derechos Humanos, se contaba con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, misma que, como su nombre lo dice, fue importante avance, pero excluyente. Ya para 1966 se suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tuvieron fuerza vinculante, reforzándose un poco más la tutela de los derechos humanos. Y como lo refieren los indicadores, el artículo 6 en sus puntos 1 y 2 del pacto citado en primer término, el cual implica por parte del Estado conductas prestacionales como dar y una ser, dispone que los Estados partes reconozcan el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán las medidas adecuadas para garantizar este derecho, y que entre las medidas habrá de adoptar cada uno de los Estados partes para lograr la plena efectividad del derecho. Deberá figurar la orientación y la información técnico-profesional, la preparación de programas, normas técnicas encaminadas a conseguir su desarrollo económico, social y cultural constante, y la preocupación plena y productiva en las condiciones que garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona humana. Luego, entonces, ¿qué mejor medida que la suscripción de un instrumento internacional vinculante como lo es la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes,
el cual vendrá a proporcionar un mayor dinamismo en las vidas de dicho grupo etario, ya que de ahí radica precisamente una verdadera visión de sustentabilidad. En efecto, es importantísimo invertir en tecnologías para mejorar el medio ambiente. Sin embargo, la mejor inversión siempre será la que incida directamente en lo mejor que tenemos, nuestra juventud. Por otro lado, los suscritos, al igual que los iniciadores, reconocemos que la ardua labor que han desempeñado los gobiernos federal y estatal en pro de los derechos de las y los jóvenes mexicanos chihuahuenses respectivamente, en efecto, es destacarse las tareas emprendidas por el gobierno del estado en el ámbito educativo, así como la entrega que ha tenido el Instituto Mexicano de la Juventud. No obstante, como legisladores y en congruencia con la trascendental reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, aunado a la complejidad de las causas de los jóvenes, no nos resta más que abonar al espíritu de dicho cambio normativo, avalar la solicitud del exhorto respetuoso al gobierno federal y del estado de Chihuahua para que establezcan el diseño de políticas públicas que permitan promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo decente para las y los jóvenes de Chihuahua. Así como fundamento lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, los artículos 43, 53 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Juventud al Deporte someten a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de acuerdo. Primero, la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que turne el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes ante el Senado de la República para su correspondiente ratificación de conformidad con la fracción 1 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta de manera respetuosa al Gobierno Federal y del Estado de Chihuahua para que establezcan el diseño de políticas públicas que permitan promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo decente para las y los jóvenes de Chihuahua. Económico. Aprobado que sea turnes a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Chihuahua a los 23 días del mes de septiembre del año 2014 por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Juventud y Deporte, Tania Temporal Romero del Hierro, presidenta, diputado Rosa Melora Chaparro, secretario, diputada Gloria Porras Valles, vocal, diputada Mayra Díaz Guerra, vocal, diputado Luis Fernando Rodríguez Quiner, vocal, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, vocal, diputado Enrique Licón Chávez, vocal, diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez, vocal, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, vocal. Es cuarto, diputado presidente. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen leído, para lo cual solicito al secretario diputado Rogelio Loya Luna tome la votación e informe a esta presidencia. Informo al presidente que se integró a la mesa el diputado Eloy García Tárrega. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informa al presidente que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Solicito a la Secretaría prepare la minuta correspondiente y le envíe a instancias competentes. Continuando con el desahogo del siguiente punto al orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés de presentar una iniciativa el diputado Daniel Murguía Lardizábal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, asimismo un servidor para lectura de una iniciativa, la diputada Daniela Álvarez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, el diputado Rogelio Loya Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Si algún otro diputado aquí presente desea formular una iniciativa de decreto o punto de acuerdo, a favor de manifestarlo a efecto de que el secretario diputado Rogelio Loya Luna levante la lista de correspondiente e informe a esta presidencia.
Permiso, señor presidente. Con instrucciones de la presidencia, pregunto si algún otro diputado desea presentar una iniciativa a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Informo a la presidencia que ha solicitado que le tome en cuenta para presentar iniciativa el diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso. Gracias, diputado secretario. Se concede el uso. Nuestro Estado, porque no únicamente nos da la oportunidad de mostrar nuestro patrimonio histórico, cultural y natural, sino también la derrama económica que por ello nos hace. Hablando un comparativo del 2013 al 2014, tuvimos una derrama económica de más de 8.400 millones de pesos, un incremento del 10%. Es por ello que, señores diputados, a Diputación Permanente del Congreso del Estado, el suscrito diputado de la 64ª legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los dispuestos en los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y lo establecido por el artículo 68, fracción primera, en relación con los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, acudo ante este honorable Congreso a efecto de presentar iniciativa de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se propone exhortar respetuosamente al Ejecutivo Estatal y a los municipios del Estado caracterizados por tener su producto turístico desarrollado para que, en base a su suficiencia presupuestaria, emprendan las acciones pertinentes a fin de celebrar anualmente cada 27 de septiembre el Día Mundial de Turismo y lleven a cabo eventos conmemorativos respecto a la temática acordada por la Organización Mundial de Turismo, lo anterior al tenor de lo siguiente: exposición de motivos. El Día Mundial de Turismo se celebra cada año el 27 de septiembre. Su propósito es profundizar en la sensibilización de la comunidad internacional respecto a la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico. El evento intenta contribuir a afrontar los retos mundiales señalados en los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el milenio e iniciar e incidir en la contribución que puede aportar el sector turístico para alcanzar estos objetivos. La Organización Mundial de Turismo, de la cual México es Estado miembro desde 1975, pide a todas las partes interesadas a participar el 27 de septiembre de cada año en las celebraciones especiales que tengan lugar en su respectivo país o lugar de vacaciones. El Día Mundial de Turismo se celebra con actividades educativas sobre temas escogidos por la Asamblea General por recomendación del Consejo Ejecutivo de la ya mencionada organización. Es el secretario general de la Organización Mundial de Turismo quien emite un mensaje cada año para celebrar la ocasión y preside las celebraciones oficiales. Turismo y desarrollo comunitario es el lema escogido para el Día Mundial de Turismo 2014. El lema destaca el potencial del turismo para dar oportunidades a nivel local, haciendo que las personas participen activamente en las decisiones que pueden beneficiar a sus comunidades, con el turismo como un vínculo de desarrollo sustentable. El día 27 de septiembre resulta ser el ideal para promocionar el turismo en todas las regiones de nuestra entidad, a saber, Chihuahua y sus alrededores, la heroica ciudad Juárez y sus alrededores, la región arqueológica de Paquimé, considerada Patrimonio Cultural de la UNESCO, la zona de las Barrancas del Cobre, una de las mayores sistemas de cañones del mundo, la ruta de Vila en Parral, considerada una vez la capital de Nueva Vizcaya y la cuna del movimiento villista, la región Perlas del Poncho, zona de aguas termales y contacto directo con la naturaleza, y el desarrollo chihuahuense, con imponentes cañones y espectaculares formaciones rocosas dentro de las grutas, brindan un espectáculo inolvidable. El sector turismo de la entidad tiene la capacidad de aprovechar la capacitación del mayor número posible de visitantes y ampliar el mercado turístico a nivel mundial, elevando con ello sus expectativas de crecimiento, de competitividad por su posición geográfica y diversidad de ecosistemas, con el consecuente impacto en el flujo de inversiones, captación de divisas
creación de empleos y el desarrollo regional del Estado. El turismo debe ser una prioridad en el gobierno estatal y en los gobiernos municipales, buscando asegurar su capacidad competitiva, desarrollando y fortaleciendo la oferta turística para consolidar los destinos turísticos tradicionales y diversificar el producto de turismo alternativo, aprovechando el enorme potencial con que cuenta el Chihuahua en materia de recursos naturales y culturales. Cabe destacar que muchos países han entendido la importancia estratégica del turismo y además de tenerlo como una fuente de ingreso, lo consideran también como un medio de expresar sus valores nacionales. En este sentido, Chihuahua cuenta con un amplio, rico y variado patrimonio histórico, cultural y natural que puede y debe motivar el crecimiento de nuestra oferta de productos y servicios turísticos como el medio para elevar constantemente la recepción de divisas internacionales, a la vez que debe ser entorno propicio para salvaguardar la conciencia de nuestra identidad. El turismo, como actividad socioeconómica y cultural, se consolida cada vez más como factor decisivo del desarrollo general del Estado por la cantidad de empleos que genera y como elemento sustental del desarrollo regional y nacional. Al promover la capacitación de divisas, procuramos no solamente el bien de este sector, sino de los otros sectores. Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 64ª legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua hace un atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo Estatal y a los municipios caracterizados por tener su propio producto turístico desarrollado para que, en base a su suficiencia presupuestaria, emprendan las acciones pertinentes a fin de celebrar anualmente cada 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo y lleven a cabo eventos conmemorativos respecto a la temática acordada por dicha ocasión por la Organización Mundial de Turismo. Transitorios económicos, aprobado que sea, túrnese a la secretaria a efecto de que elabore la minuta de acuerdo con los términos correspondientes. Dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 23 días del mes de septiembre del año 2014. Atentamente, diputado Muriel Realizado. Muchas gracias, diputado presidente. Solicito al secretario diputado Rogelio Loya Luna proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informar a esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, señor presidente, pregunto a los señores y señoras diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Daniel Murguía en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, en favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Se aprueba la solicitud antes planteada en su primera etapa, señor presidente. Gracias. Solicito nuevamente al secretario diputado Rogelio Loya Luna se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponde. Continuando con la votación, pregunto a los señores legisladores y legisladoras si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Se aprueba, señor presidente. Gracias. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos los términos, tanto en lo general como en lo particular. A continuación, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, fracción 268, versión primera de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
comparezco ante esta representación popular con el objeto de someter a consideración iniciativa un proyecto de decreto, lo anterior al tenor de lo siguiente. Con fundamento en el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito la dispensa de exposición de motivos para así dar lectura a un resumen y pasar al decreto y que quede íntegro en el diario de los debates. Exposición de motivos. Los infantes y adolescentes constituyen dos grupos en el que sus integrantes se encuentran en situaciones de desventaja para el ejercicio de sus derechos. Se trata además de personas que se encuentran en una etapa crucial para el desarrollo de una vida plena. En caso contrario, las diferencias en el desarrollo de este periodo decisivo se convierten en causas de problemáticas complicadas para la solución durante la adultez. Ahora bien, a pesar de la importancia de lo anterior, debemos realizar una precisión, pues la etapa de niñez y adolescencia no son solo de transición para las culturas, sino que constituyen por sí mismas periodos en los que es necesario asegurar el ejercicio pleno de sus derechos y un ámbito saludable y propicio para su vida, como lo marcan estudios avanzados de la UNICEF. Es por ello que nuestro marco normativo debe estar a la altura de dicha situación y velar el interés supremo del niño y la niña y el adolescente de manera clara y expresa, además de armonizarla con los diferentes tratados y convenciones que han firmado nuestro país, principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificados por el Estado mexicano y a partir del 2011 tienen el valor de nuestra Constitución. Uno de los puntos que consideramos necesario fortalecer en nuestra ley vigente es el énfasis en lo relativo a la participación de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y evaluación de las políticas públicas, particularmente como principio rector de las mismas, estableciendo la obligatoriedad de la autoridad en materia expedida por los lineamientos para hacer efectivo el ejercicio de este derecho. Lo anterior cobra relevancia. Si consideramos que en la construcción de las políticas públicas debe realizarse tomando en cuenta la opinión de quienes son los sujetos de derecho de la misma. Por eso es necesario escuchar su sentir, su visión del mundo, las problemáticas que han de resolver y determinar los mecanismos para llevarlas a cabo. Actualmente la red hemisférica de parlamentos y parlamentos por la primera infancia, donde la conforman senadores y diputados mexicanos, está legislando leyes de acuerdo basándose en el desarrollo neural del niño y una niña, dando pasos agigantados a la constitución del marco legal para las políticas públicas sobre la primera infancia, cuyo organismo pertenecemos ya. Municipios y Estado deben conformar en sus sistemas de información la opinión de los niños, niñas y adolescentes para evaluar, definir y construir las diferentes políticas públicas que les competen a este grupo etario, a fin de asegurar su inclusión sin obligarlos a postergar el disfrute de su ciudadanía. Actualmente este ejercicio lo practica el IFE en procesos de elección, dándole importancia de su voz por ahí. Resulta fundamental para la función pública tomar medidas más enérgicas para dejarlos en el abandono, para no dejarlos en el abandono y brindarles condiciones para que vivan su infancia en situaciones favorables en un ámbito sano. Es por ello que consideramos necesario se incluya de manera íntegra los derechos que se establecen en la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se habla específicamente sobre aquellos que deben ser establecidos para impedir los abusos antes mencionados. La presente propuesta se ha incluido la participación de las organizaciones no gubernamentales que se encarguen de los niños, niñas y adolescentes en los comités. Asimismo, se integra a las autoridades competentes de las instituciones educativas, puesto que sin duda es un sector fundamental para el desarrollo de los sujetos de derecho de la multicitada ley. Por último, queda destacar que la presente propuesta busca aportar el trabajo realizado por las mesas técnicas en la temática de niños, niñas y adolescentes que dieron origen a la creación de la ley. En este sentido, nuestra aportación se encuentra en función de hacer perfectible la normatividad en busca de hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos de los infantes y adolescentes. Es por lo anteriormente expuesto que sometemos a consideración de esta representación popular el presente proyecto de carácter de decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 3, 7, 10, 16, 29, 40, 44 y 45 y se adiciona un artículo 21 bis y un capítulo onceavo denominado de la participación, todos los de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua,
para quedar redactada de la siguiente manera: Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, título primero de los Derechos y Deberes, capítulo primero, disposiciones generales, artículo 3, en materia de regularización de esta ley. De la fracción quinta, los lineamientos que deberán cumplirse en el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de las vertientes de políticas públicas que incidan en los destinatarios a la presente ley, así como los medios y mecanismos para asegurar la participación de los niños, niñas y adolescentes en dichos procesos. Artículo séptimo, son principios rectores de las interpretaciones y aplicaciones de esta ley los siguientes: interés superior, obligación de atender en la toma de decisiones mediante una interpretación sistemática del catálogo de valores, principios, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a los niños, niñas y adolescentes vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, con el fin de asegurar la garantía, protección y ejercicio de sus derechos. De la segunda, la fracción quinta, participación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes ser tomados en cuenta en forma progresiva conforme a su edad en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, programas y proyectos que les conciernan. Artículo 10, derecho de vida y supervivencia y desarrollo, a fin de garantizar la vida de niños y niñas desde el momento mismo de la concepción, así como su supervivencia y desarrollo pleno. Se privilegia la atención médica y nutricional, tanto prenatal como postnatal, a las madres mediante la prevención, detención y tratamiento oportuno, así como la atención enfocada al desarrollo neuronal de un niño o niña durante los primeros 3 años de vida. Las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su desarrollo físico, neurológico, cultural y social en un ambiente sano y desarrollo integral en cada una de las etapas de su crecimiento. Corresponde al Estado y a los municipios, en términos de ley, impulsar y fomentar las acciones necesarias para que goce de este derecho. Artículo 16, derecho de la educación. Promover la inclusión social. Artículo 21 bis, además de los enunciados de los artículos anteriores, el presente ordenamiento velará por los siguientes derechos. Primero, derecho a vivir en un ambiente saludable, derecho de los niños y niñas y adolescentes al acceso a la justicia, derecho a la protección integral contra el abuso y explotación sexual comercial, derecho a la protección integral contra el traslado ilícito de niños, niñas y adolescentes a su retención ilícita, contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo donde corran algún riesgo, contra el uso y explotación relacionada con estupefacientes, contra la venta y tráfico de niños y niñas y adolescentes, contra el maltrato, abuso y todas formas de su explotación, contra la participación de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados, ante situaciones de privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes desplazados y refugiados, a niñas y niñas adolescentes privados de sus padres, de su vida privada, contra la tortura, las injerencias arbitrarias e ilegales por parte de las autoridades en su vida privada, su familia, domicilio o correspondencia, ni ataques ilegales de aquellos o de terceros en contra de su honra o reputación. Artículo 29. Los ascendientes, tutores, custodios y en general todas las personas que tengan a su cuidado a niños, niñas y adolescentes, a fin de lograr el desarrollo integral de estos y como parte de su formación personal para crear en ellos el sentido de responsabilidad, tendrán las siguientes obligaciones en perjuicio de las establecidas en el Código Civil y demás leyes aplicables. Artículo 40. Los programas, proyectos y acciones en esta materia deberán atender, entre otros, los siguientes propósitos fundamentales. Séptimo, generar espacios de participación e interacción, así como el apoyo a las organizaciones en redes de acción. Artículo 44. En cada municipio se creará un comité de seguimiento que
de coordinar con el Comité Estatal, los DIF de los municipios y quienes estén a cargo del sector educativo de la administración pública determinarán su estructura y funcionamiento. Artículo 45. El Comité Estatal se integrará por la siguiente manera. La tercera, una vicepresidencia a cargo de quien ocupe la Secretaría de Desarrollo Social. Sexta, 9 vocales electos entre las organizaciones de la sociedad civil, de los cuales 6 serán representantes de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el objeto de la ley, 2 de instituciones educativas públicas o privadas y una correspondiente a la presidencia del Consejo Consultivo para la Asistencia Social Pública. Artículo 11 de la participación. Artículo 55 bis. A fin de fomentar a la ciudadanía plena, los niños y niñas y adolescentes podrán participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas y proyectos en materia de regular el presente ordenamiento conforme a los lineamientos que para tal efecto emite el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Dirección de Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Educación y el Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia de acuerdo a lo establecido en el presente ordenamiento, la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua y demás disposiciones aplicables. Artículo 55. El Consejo de Desarrollo Social y Participación Ciudadana deberá incorporar a la comisión grupos de trabajo cuyas actividades se vinculen a aspectos relacionados con los niños, niñas y adolescentes, la realización de estudios, encuestas, consultas y otros mecanismos con la finalidad de facilitar la participación activa en el análisis, formulación, diseño y operación de las políticas públicas en materia que dé el presente ordenamiento. Artículo 55. Las organizaciones juveniles cuyos objetivos se enfoquen en el desarrollo social y el apoyo comunitario tendrán derecho a recibir asesoría, orientación y recursos para la realización de tales actividades, de acuerdo con los requisitos y lineamientos establecidos por el Comité Estatal y los DIF municipales. Transitorio. Único, el presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Dado a la Sala Morelos del Honorable Congreso del Estado, los 23 días del mes de septiembre del año 2014, atentamente diputada María Ávila Serna y el diputado de la voz, es Juan. Se concede el uso de la palabra. Diputación Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua presente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 64ª legislatura del Congreso del Estado en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, propongo esta soberanía de la presente iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual se propone reformar el artículo 3º, fracción tercera, cuarta, sexta, octava y novena de la Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer, el artículo 45, fracción 16 del artículo 58 de la Ley de Transporte y sus vías de comunicación del Estado de Chihuahua, a efecto de que las mujeres embarazadas y con hijas e hijos en infancia temprana con no más de 5 años de edad gocen de más y mejores beneficios y se les garanticen sus derechos, además de otorgar un 50% de descuento en las tarifas por el servicio de transporte urbano y semiurbano de pasajeros, así como un 33% por lo que respecta al transporte foráneo. Lo anterior con base en los siguientes. Exposición de motivos. Desde la fundación del Partido Acción Nacional hemos emprendido una intensa lucha y extraordinario esfuerzo en torno a los derechos humanos y políticos de la mujer, mismos que nos han llevado no solo a preguntarnos cómo mantener y seguir siendo parte de su desarrollo humano, sino también a tomar acciones viables y reales para continuar reforzando su calidad de vida e incrementar su dignidad y la de los suyos a través del empoderamiento que les brindan propuestas como estas.
Por ello, en principio me parece que debemos determinar la condición de vulnerabilidad de la mujer en esa etapa de su vida, por lo cual lo correcto es comenzar señalando el concepto de embarazo, el cual se define como la etapa de gestación o proceso de crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo en el seno materno. Abarca desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, pasando por la etapa del embrión y feto, lo cual en el ser humano la duración media es de 269 días o 9 meses calendario. Además, el embarazo es un proceso fisiológico que conlleva cambios anatómicos, funcionales, emocionales y psicológicos, resultando del incremento hormonal que permite cumplir con las demandas metabólicas del feto y de la madre. Aunado a esto, las mujeres en estado de gestación con frecuencia tienen muchos problemas en la espera del nacimiento de su bebé, como puede ser la falta de apoyo del padre de sus hijos, carecer de servicio médico apropiado, sufren de discriminación laboral, se les cuarta el acceso a la educación en los casos de las mujeres menores de edad, por citar solo algunos factores que afectan negativamente su entorno y por ende su desarrollo. Por lo cual, la suscrita considera que el Estado debe de asumir el liderazgo en la defensa de la mujer embarazada, ya que en una sociedad desarrollada ninguna mujer debería de quedar en situación de desamparo social solo por estar en estado de gravidez y verse afectada. Por ende, se le deben ofrecer alternativas serias para que ni una sola mujer se vea en situación de soledad, falta de apoyo y carencia de ayuda solidaria. Por ello, es fundamental incrementar los derechos y facultades al Instituto Chihuahuense de la Mujer, específicamente las mencionadas en su artículo 3º, mismas que fortalecerán la propuesta para otorgar descuentos en la tarifa de transporte, así como lo mencionábamos con antelación, ya que este organismo es el principal encargado de velar, gestionar y de consolidar los intereses de las chihuahuenses ante cualquier autoridad, como es este caso. Además, nos pareció necesario visibilizar la violencia económica, patrimonial y obstétrica, además de las mencionadas en el artículo 3º, fracción 8ª, con la intención de armonizar los tipos de violencia reconocidos por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que a su vez están establecidos en el artículo 5º de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Por otro lado, también es importante resaltar para los fines de esta propuesta algunos datos sobre el comportamiento de patrones reproductivos de la población, para lo cual hago referencia a los datos que arroja la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que indica que México tiene la tasa de natalidad más alta a nivel mundial entre las jóvenes de 15 a 19 años de edad. 64.2 nacimientos por cada 1000, mientras que en Suiza es de 4.3. Dicha tendencia se confirma al señalar que el promedio de hijos nacidos vivos entre los grupos de edad de los 12 a los 19 años ha sido el más alto en las últimas 2 décadas, de lo cual se desprende el promedio nacional, que se estima en 5.8%, mientras que estados como Chihuahua rebasan la media nacional con 8 puntos porcentuales. De igual forma, es necesario destacar que, de acuerdo a la encuesta del INEGI con el propósito del Día de las Madres en el 2012, señaló que el segundo grupo en donde se concentra la mayor proporción de los nacimientos es el de mujeres de 20 a 24 años de edad, que ocupan el 28.5%, y en orden de importancia le siguen las mujeres de 25 a 29 años, que representan el 26.2%.
y conforme avanza la edad, su participación relativa se va reduciendo hasta llegar al mínimo del 0.2%, que se refiere a la proporción de los alumbramientos que tienen las mujeres de 45 a 49 años. Además, la ONU también señala que entre las causas del fenómeno que se vive en nuestro país, en donde el mayor número de alumbramientos son por parte de mujeres menores de 24 años, están la pobreza generalizada, la aceptación del matrimonio infantil por parte de las comunidades y la familia, así como los esfuerzos inadecuados para mantener a las niñas en las escuelas. Así pues, como ya lo habíamos mencionado en lo que se refiere a Chihuahua, las estadísticas nos muestran que nuestra entidad ocupa uno de los primeros lugares de mujeres embarazadas en la adolescencia en el país, siendo esta cifra de más de 6,000. Asimismo, en nuestro estado, los hogares encabezados por jefas de familia representan el 24% de los hogares en Chihuahua, o sea, más de 200,000 familias que sobreviven con el sueldo de una sola persona y que por ende se la ven más difícil para salir adelante y para sacar adelante a su familia, mermando así las posibilidades y las oportunidades de educación y desarrollo propio de sus hijas e hijos. Por lo que hace a la propuesta en sí, se propone reformar el artículo 3º, fracciones 3ª, 4ª, 6ª, 8ª y 9ª de la Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer, la cual tiene el fin de conferir a dicha dependencia mayores facultades para cumplir sus objetivos, mismos que garantizarán el fácil acceso a las mujeres al transporte público. Enfatiza la especial protección y diseños de programas para la mujer embarazada, en particular de la prevención de embarazos en adolescentes, así como la responsabilidad de esta institución para crear y difundir sus distintos planes de acción y programas para las chihuahuenses de acuerdo a las necesidades que hoy tenemos o pudiéramos tener más adelante, e incluimos y visibilizamos la violencia económica, patrimonial y obstétrica para que a su vez las autoridades las reconozcan y por ende tengan el peso legal en la medida que corresponda. Lo anterior como puntal directo para reformar el artículo 45, fracción 16 del artículo 58, ambos de la Ley de Transporte y sus vías de comunicación, del artículo 45 referente a las obligaciones de los concesionarios y permisionarios que prestan servicio público de transporte. Se enriquece la fracción 16 al contemplar que los asientos destinados para personas con discapacidad o embarazo evidente también se resguarde y destine para las mujeres portadoras de la tarjeta rosa o con hijo o hija en infancia temprana menor de 5 años de edad. Y en cuanto al artículo 58, la reforma consiste en otorgarle a toda mujer embarazada o con infante menor de 5 años el derecho de contar con descuento del 50% en el transporte público urbano, semiurbano y del 33% en el foráneo, siempre y cuando se acredite en su condición previo estudio y dictamen de las autoridades correspondientes, quienes le deberán extender una credencial temporal que se podrá denominar tarjeta rosa para que se les hagan efectivos los descuentos en el transporte. Acuerdo, artículo único, se dispensa la lectura del proyecto de decreto contenido en esta iniciativa, mediante el cual se propone reformar el artículo 3º, fracción 3ª, 4ª, 6ª, 8ª y 9ª de la Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer, el artículo 45, fracción 16 y el artículo 58 de la Ley de Transporte y sus vías de comunicación del Estado de Chihuahua, a efecto de que las mujeres embarazadas y con hijas e hijos en infancia temprana con no más de 5 años de edad gocen de más y mejores beneficios y se les garanticen sus derechos, además de otorgar un 50% de descuento en las tarifas por el servicio de transporte urbano y semiurbano de pasajeros, así como un 33% por lo que respecta al transporte foráneo.
sígase el trámite que corresponda. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 23 días del mes de septiembre del año 2014, firma la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández. Es cuatro solamente. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Rogelio Loya Luna. Presente. Rogelio Loya Luna, diputado adscrito a la 64ª legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido por lo dispuesto por los artículos 68, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta honorable representación popular a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto que crea la Ley Estatal de Salud Mental. Lo anterior con base a la siguiente. Solicito a esta honorable presidencia la dispensa del contenido de la presente iniciativa a fin de leer un breve resumen de la misma. Sí, adelante. La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e incluyen padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia y los trastornos de desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos. En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende en gran parte de la realización exitosa de acciones de salud pública para prevenir, tratar y rehabilitar. En el contexto de la región de las Américas y del mundo, los trastornos mentales constituyen un serio problema de salud pública con un alto costo social que afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel socioeconómico y cultural. En términos de epidemiológicos, la salud mental participa a la carga global de las enfermedades alrededor del 12%, afecta hasta 28% de años vividos con discapacidad y constituye una de las 3 principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años por el suicidio. Las evidencias mundiales dan cuenta que no hay salud sin salud mental. La disfuncionalidad familiar, las carencias afectivas, la falta de redes de soporte social, la proliferación de estilos de vidas nocivos y entornos no saludables, aunados a la pobreza y a la exclusión social, resultaron en una mayor prevalencia, incidencia y magnitud de problemas de salud mental, cada vez con más impacto en las esferas psicológicas, incluyendo el incremento en el consumo de drogas y la violencia. Sin embargo, la salud mental sigue siendo la mayor demanda de salud insatisfecha y se tiene que reflexionar acerca de la respuesta que se ofrece a la población en este contexto. Como sabemos, las últimas políticas y acciones mundiales de salud mental plantean que la atención primaria debe ser el punto donde se articule la atención de la salud mental comunitaria. En este sentido, a México le falta mucho por hacer, ya que solamente un 30% de estos establecimientos cuentan con protocolos de evaluación y tratamiento para condiciones claves de salud mental y realizan al mes por lo menos una referencia a un especialista en salud mental. Del mismo modo, el porcentaje de cursos de actualización y/o de educación relacionados con temas de salud mental dirigidos a los profesionales que trabajan en este nivel es menor al 15%. El número total de recursos humanos que trabajan en dispositivos de salud mental asciende a 10,000 y la tasa por cada 100,000 habitantes se distribuye de la siguiente manera: 1.6 psiquiatras, 1 médico, 3 enfermeras, 1 psicólogo, 0.53 trabajadores sociales, 0.19 terapeutas, 2 profesionales técnicos de salud,
Estos recursos son insuficientes, mal distribuidos y la mayoría de ellos están concentrados en los hospitales psiquiátricos. Por otro lado, y aun cuando existen algunas disposiciones legislativas para contratar un porcentaje de empleados discapacitados, son pocas las empresas o instituciones públicas que implementan esta política. Se encuentran en una situación similar las disposiciones legislativas relacionadas con la protección contra la discriminación, despidos, salarios bajos y el aseguramiento o subsidio de viviendas. Pocas escuelas de nivel medio y medio superior cuentan con psicólogos o realizan actividades de promoción y prevención en salud mental. De igual forma, en menos del 20% de los recintos penitenciarios se refiere a un recluso con un especialista en salud mental por lo menos una vez al mes, y muy pocos policías, jueces, abogados han participado en actividades de capacitación en salud mental en los 5 años previos a este estudio. En cuanto al proceso de recolección de datos de los sistemas de salud mental, se observa que la mayoría de los establecimientos recopilan de manera continua indicadores como número de camas, admisiones involuntarias, duración de la estadía y diagnósticos de los pacientes. Es decir, se cuenta con registros oficiales de servicios prestados, recursos disponibles e infraestructura. Sin embargo, las definiciones de los indicadores no son uniformes en las diferentes entidades federativas de la República, lo que impide tener una información homogénea sobre la movilidad mental en el país. A pesar de la importante carga de enfermedad que representan los trastornos mentales, los datos de la última encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica señalan que existe una mala utilización de los servicios por parte de la población que presenta este tipo de padecimientos. Por ejemplo, solo 1 de cada 5 personas con algún trastorno afectivo recibieron atención y solo 1 de cada 10 con algún trastorno de ansiedad lo obtuvieron. Con el fin de reducir la carga de la enfermedad mental y cerrar la brecha de tratamiento, uno de los primeros pasos es conocer cuál es la estructura de que se dispone y cómo están distribuidos los recursos de atención. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el organismo encargado de supervisar los establecimientos de salud mental y realizar recomendaciones para proteger los derechos de los pacientes y familiares. El 67% de los hospitales psiquiátricos del país recibieron por lo menos una revisión, inspección sobre los derechos humanos. Esto se observó solamente en el 14% de las unidades psiquiátricas en hospitales generales y establecimientos residenciales y comunitarios. México cuenta con 544 establecimientos ambulatorios de salud mental, de los cuales el 3% está destinado a niños y adolescentes, que ofrecen atención a 310 usuarios por cada 100,000 habitantes del total de usuarios atendidos. 56% fueron mujeres, 44% hombres y el 27% niños y o adolescentes. Los principales diagnósticos fueron trastornos afectivos, 28% neuróticos, 25% y otros 26% que engloban epilepsia, trastornos mentales orgánicos, retraso mental y desórdenes psicológicos del desarrollo. En muchas comunidades rurales y en poblaciones minoritarias, la consulta a médicos generales no es una práctica común para el alivio de síntomas asociados a los trastornos mentales, por el hecho de que se recurre a ello solo cuando el malestar persiste y se vuelve inmanejable. La consulta con un especialista en salud mental es poco probable debido a razones tales como las dificultades geográficas de acceso, los costos que implica, la distancia cultural que existe entre el especialista y el paciente. Se estima que el 5% de las escuelas primarias y secundarias cuentan con un profesional de tiempo parcial o completo, y en algunas, entre el 21 y el 50%, se realizan actividades para promover la salud mental. Por otra parte, se reportó que menos del 2% de los reclusos en el sistema penitenciario presentan algún trastorno mental, retardo mental o psicosis. Entre el 1% y el 20% de las cárceles refieren a un recluso
con un especialista de salud mental por lo menos una vez al mes. Menos del 20% de los policías, jueces o abogados han participado en actividades educativas sobre salud mental en los últimos 5 años. Aproximadamente el 20% de los establecimientos de salud mental tienen acuerdos con empresas privadas o instituciones públicas para que proporcionen trabajo a los pacientes con trastornos mentales graves. Finalmente, del total de la población que recibe asistencia o apoyo financiero por parte del Estado, el 36% presenta alguna discapacidad mental. Es importante mencionar que México cuenta con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que entre sus principales objetivos se encuentran el realizar investigaciones para conocer la interacción entre el cerebro, la conducta y el ambiente, traducir los hallazgos científicos en programas de prevención y atención y realizar recomendaciones para las políticas públicas. Para cumplir con estos objetivos, cuenta con 3 grandes áreas de investigación: neurociencias, clínicas, epidemiológicas y sociales. México carece de un programa nacional de salud mental específico para la niñez, lo que obstaculiza la detención y atención temprana de los trastornos. Tampoco existe un programa destinado a los problemas mentales de los adultos mayores. A diferencia de lo que ocurre en otros países, la atención de la salud mental en México descansa en los hospitales psiquiátricos. En consecuencia, los costos de atención resultan elevados y la mayoría de los esfuerzos económicos, normas, etc., no se destinan a los establecimientos de primer nivel de atención. El desarrollo del componente de salud mental dentro de los hospitales generales es muy escaso. Lo anterior imposibilita la detención temprana y continua de los trastornos mentales y del comportamiento. El presupuesto asignado a salud mental está por debajo de la media de los países de ingresos medios altos, que está alrededor de 3.5%. Además de la distribución resulta inadecuada, pues el 80% se asigna al mantenimiento de los hospitales. Los servicios que existen están concentrados en las grandes urbes, lo cual dificulta el acceso a las poblaciones rurales e indígenas que suelen vivir en regiones distantes a estas ciudades. Existe un escaso contacto entre el sector salud y otros sectores en actividades relacionadas con la salud mental. Por ejemplo, solo el 5% de las escuelas cuentan con un psicólogo y en pocas se desarrollan actividades de promoción de la salud y prevención de trastornos mentales. También son pocos los programas destinados a que las personas con discapacidad mental que puedan contar con un trabajo remunerado y con otras prestaciones sociales y legales. Para contar con un personal capacitado en la atención primaria, resulta necesario mejorar la capacitación en salud mental de los profesionales y técnicos. De acuerdo con los resultados de la presente evaluación, las horas dedicadas a temas de salud mental durante la formación resultan escasas. Ejemplo de ello es que en las carreras de medicina se le dedica un 4%, en enfermería el 3% y en otras carreras como trabajo social no más del 5%. La actualización del personal también es escasa, ya que en los 2 últimos años solo el 11% de los médicos, 5% de las enfermeras y 7% de otros trabajadores han recibido actualización en salud mental. Es necesario instrumentar un mayor número de programas de rehabilitación tanto dentro como fuera de las unidades hospitalarias, por ejemplo, salidas terapéuticas, talleres protegidos, casas de medio camino, residencias para adultos mayores, entre otras. Con acciones de este tipo se pueden disminuir las hospitalizaciones, los reingresos y el estigma asociados a este tipo de padecimientos. Es conveniente mantener actualizadas las intervenciones de salud mental prioritarias, la ampliación de servicios de salud mental dentro de la red de salud, la acreditación y certificaciones de los establecimientos y servicios de salud mental, además de brindar cobertura integral a los pacientes de trastornos mentales y con discapacidad. Es consideración al rezago en la infraestructura y financiamiento. Es necesario aprovechar las aportaciones del sistema de protección social en salud y de las fuentes alternas para asignar mayores recursos tanto a los programas como a los servicios comunitarios y de psiquiatría en hospitales generales. Sería recomendable crear un fondo para medicamentos psicotrópicos.
Debido a la gran diversidad cultural que existe en México, es frecuente que la población utilice de manera conjunta los servicios proporcionados por la medicina alópata, los otorgados por la medicina tradicional mexicana y los brindados por las medicinas alternativas. Por lo anterior, podría resultar muy enriquecedor desarrollar estrategias para lograr una articulación entre estos diversos saberes médicos y así ofrecer una atención de la salud mental más plural, acorde a las necesidades y demandas de la población. Resulta necesario establecer vínculos más sólidos entre el sector salud y las asociaciones de usuarios y familiares, de tal manera que estas últimas puedan tener una participación más proactiva en la planificación y desarrollo de los programas y servicios de salud mental. En el tema de inspección realizada por organismos de derechos humanos, nuestro Estado ha tenido una sola inspección de acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado en el 2011, sobre la evaluación del sistema de salud mental en México, y no existe capacitación alguna por parte de esta comisión para los operadores de dicha institución psiquiátrica, la única existente en nuestro estado, lo que hace que se encuentra muy por debajo de la media nacional, la cual refiere en promedio 29 visitas por parte de los organismos de derechos humanos a los centros de salud mental, con el mismo número de capacitaciones recibidas por parte del personal adscrito a dichos centros. Del total de pacientes internados en Chihuahua, se cuenta con casi 4.300 pacientes, de los cuales casi el 72% son hombres y el resto mujeres, de acuerdo a dicho informe publicado en el 2011. Otro aspecto preocupante para nuestro estado es que dicho informe fue de los pocos estados que no aportó datos sobre los trastornos atendidos en los centros de salud mental, aunque informes extraoficiales señalan que uno de los padecimientos más frecuentes padecidos por la población de nuestra entidad en fechas recientes es la de esquizofrenia, con 7.500 casos aproximadamente. En el tema del personal especializado que labora en el centro de salud mental, nuestro estado cuenta entre los que menos personal especializado tienen en la materia, ya que cuenta con 5 psiquiatras, de acuerdo al multicitado informe antes referido, psicólogos 4 y trabajadores sociales 4 de enfermeros, y de acuerdo a informes extraoficiales se tiene el dato de 7 personas especializadas en dicha área. Si los comparamos con la media nacional, tan solo en el rubro de psiquiatría se cuentan con 502 psiquiatras, precisando que Jalisco, tan solo el estado, cuenta con 60 especialistas de dicho rubro, o Baja California, con densidad poblacional menor a la de Chihuahua, con 26 especialistas en psiquiatría asignados a centros de salud mental. En el caso de los servicios ambulatorios o de respuesta inmediata, Chihuahua se encuentra sin datos en dicho rubro, por lo que supone, sin temor a equivocaciones, de que no cuenta con tales servicios en el tema específico de salud mental. Por lo que respecta al tema de las unidades forenses, decir aquellas unidades que atienden a personas sujetas a un proceso penal y por ende privados de su libertad, Chihuahua no cuenta con este tipo de unidades como tal, o al menos no se tiene datos que demuestren lo contrario. No obstante de que en la Ley Estatal de Salud se establece como prioridad la atención de la salud mental en los centros de reinserción social. Respecto a los centros de atención primaria o atención temprana, volvemos a lo mismo. Chihuahua no cuenta con registro de la existencia de los mismos, lo cual es extremadamente preocupante, ya que en dichos centros, donde diagnostican los primeros síntomas de enfermedades, trastornos o padecimientos que pueden ser severos si no se atienden a tiempo. El estado de Chihuahua, y de acuerdo a fuentes extraoficiales, es el que más índice de enfermedades mentales registra entre la población, es decir, de cada 5 familias, en 2 existen personas con bipolaridad, esquizofrenia y depresión, entre otras, sin que se cuente con espacios necesarios para su atención. De acuerdo a la Alianza Nacional de las Enfermedades Mentales, los trastornos más comunes que pueden llegar a experimentar la población son, entre otros, la manía bipolar, la esquizofrenia, el síndrome fronterizo, la depresión profunda, manía compulsiva y trastorno de pánico. En base a lo anterior, es evidente la necesidad de la expedición de una ley de salud mental y no de un capítulo dentro de la ley de salud, ya que por su especialización y múltiples necesidades, este apartado debe estar regulado en un cuerpo normativo independiente que a su vez
recoja todas las inquietudes y necesidades plasmadas en el presente documento, más aquellas que se vayan generando con el paso del tiempo. Atentamente, Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, el diputado Rogelio Loya Luna. Como en menores de edad, así como de los trámites que deben hacer para poder hacer efectivos estos derechos y obligaciones. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Diputado presidente, en virtud del artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito la dispensa de la lectura de la exposición de motivos, nada más presentar una parte de ella y que se integre de manera total en el diario de los debates. Sí, adelante, diputado. La iniciativa que presento en esta sesión de la Diputación Permanente está relacionada con los embarazos en adolescentes y la obligación alimentaria. El embarazo no deseado en adolescentes en nuestro estado es una situación que se está acrecentando. La edad promedio de embarazos no planeados en el estado de Chihuahua es de 17 años, de acuerdo con estadísticas del Consejo Estatal de Población. Ahorita que presentó la iniciativa la diputada Daniela, todavía se corroboró aún más en la problemática que se está teniendo en los embarazos en menores de edad. Y en esa situación conocemos nosotros de que hay programas de gobierno federal y gobierno estatal para la prevención de embarazos, como el programa interseccional para la prevención de embarazos en adolescentes del estado de Chihuahua, el programa Hábitat, la campaña de difusión Protege, Infórmate, el programa federal de prevención del embarazo no deseado en adolescentes por parte de la Secretaría de Salud. Y hay varios programas, pero desgraciadamente no han dado resultados y trae consecuencias para las familias, trae consecuencias para los adolescentes que procrearon y para los mismos niños procreados. Una de las principales obligaciones adquiridas con la paternidad es la obligación de otorgar alimentos. Un menor de edad, hombre o mujer, que se convierte en padre, tiene la obligación legal de proporcionar apoyo y atención para el niño. Esto significa asegurarse de que el niño tenga todas sus necesidades básicas satisfechas, incluyendo la nutrición adecuada, higiene, atención médica y educación, situación que se vuelve complicada en el caso de ser los padres menores de edad, puesto que la mayoría no trabaja y vive en casas de sus progenitores. Aunado a lo anterior, tenemos que en muchos casos es la madre la que se queda con la mayoría o toda la responsabilidad del bebé, y con el pensamiento de que al ser el padre menor de edad y no tener capacidad jurídica no se le puede exigir alimentos. En la mayoría de los casos no se les exige ni se les involucra en la manutención del niño. Nuestro Código Civil establece en el capítulo respectivo de alimentos todo lo relativo a la obligación de ambos padres de velar y mantener en óptimas condiciones a los niños. En cuanto a la obligación alimentaria, dispone que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado, siendo así que al exigir alimentos siendo menor de edad, el padre puede solicitarse a los abuelos. En cuanto al Código Penal, el título séptimo denominado delitos que atentan contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establece lo relativo a las sanciones por la desobediencia de proporcionar los alimentos. A pesar de las garantías de obligaciones establecidas en nuestro marco jurídico, existe un desconocimiento generalizado sobre el derecho de exigir alimentos cuando los padres son menores de edad, motivo por el cual la presente iniciativa pretende enviar atento exhorto al Ejecutivo del Estado a fin de hacer campañas de difusión a la población del Estado sobre las garantías y obligaciones alimentarias tanto en padres mayores como en menores de edad, así como de los trámites que deben hacer para poder hacer efectivos estos derechos y obligaciones. Por lo anterior, me permito someter a la consideración del Pleno el presente proyecto
proyecto de acuerdo. Único, la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente y atentamente al Ejecutivo del Estado para que se implementen campañas de difusión a la población del Estado sobre las garantías y obligaciones alimentarias, tanto en padres mayores como en menores de edad, así como de los trámites que deben hacer para poder hacer efectivos estos derechos y obligaciones. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta correspondiente, dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 23 días del mes de septiembre del año 2014. Atentamente, diputado Pedro Adalberto Villalobos Bravos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite. Para continuar con el desarrollo del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad de interés. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en esta sesión. Esta pequeña participación es para subrayar y hacer de su conocimiento los eventos mundiales que se llevaron a cabo tanto el día de ayer como hoy, y que fueron conocidos como la primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que organizó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Este tema, que pareciera ajeno a nuestro Estado, en el contexto global, a decir de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, está integrado al progreso de toda la humanidad, además de la participación de los altos mandos de gobierno mundial de los 193 países que integran la ONU y de los pueblos indígenas del mundo. Nuestro país tuvo una importante participación a través del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Nuestro presidente, que en su primera intervención como mandatario de las Naciones Unidas expresó que el gobierno de México respalda a los pueblos originarios para que alcancen un verdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y calidad de vida, sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del país. Ya que para México, América Latina y el Caribe, la cuestión indígena está en las raíces de nuestras identidades, de nuestras circunstancias históricas, sociales y políticas, insistiendo a su vez que nuestro país confía en que el documento final sea una hoja de ruta para reposicionar el tema indígena en la agenda internacional y dar un renovado impulso a las acciones de las Naciones Unidas en esta materia. Dicho documento, conocido como un documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, agrega una veleta más al cómo los representantes y servidores públicos debemos enfocar nuestra relación con los pueblos originarios. Para el caso de nuestra actividad como legisladores, en el punto 7 de dicho documento nos comprometemos a adoptar, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, medidas apropiadas a nivel nacional, incluidas medidas legislativas, administrativas y de política, para alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y promover que se conozca entre todos los sectores de la sociedad, incluidos los integrantes de los órganos legislativos, el Poder Judicial y la Administración Pública. Acción que debemos decir con orgullo se ha cumplido con la publicación de la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas en el Estado de Chihuahua y que debe seguir trabajándose en los diversos proyectos legislativos que se encuentran turnados en las diferentes comisiones, como aquellas en materia de justicia y derechos humanos. En este tema, el documento final reconoce que las instituciones de justicia de los pueblos indígenas pueden contribuir de manera positiva a dar acceso a la justicia y a resolver las controversias y fomentar las relaciones armoniosas en el seno de las comunidades, de los pueblos indígenas y de la sociedad. Entre otros de los compromisos firmados en esta conferencia mundial, nuestro país se compromete a celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos. En este punto,
Debo subrayar que los compromisos no solo se dirigen al sector público, sino también a las empresas transnacionales y de otras empresas de respetar todas las leyes y todos los principios internacionales aplicables, comprometiéndose la sociedad internacional en sus tres sectores, público, social y privado, a trabajar con los pueblos indígenas para abordar los efectos que tienen o pueden tener en los pueblos indígenas ya los grandes proyectos de desarrollo, incluidos los relacionados con las actividades de la industria extractiva, entre otros fines para gestionar debidamente los riesgos. Es por ello que, y siguiendo el espíritu de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, invito a todas las personas que laboran en este Poder Legislativo, diputadas, diputados, secretarios, asesores, personal administrativo, organizaciones de la sociedad civil que nos visita, así como a los medios de información, a que conozcan la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y este documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, a fin de que podamos romper con las brechas de desigualdad y mejorar nuestra relación intercultural con los pueblos originarios presentes en nuestro Estado. Es cuanto. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Reyes Ramírez, representante del partido. Semana pasada, el diputado Eloy García Tarín presentó una iniciativa que tiene que ver con la intención, toda vez que argumentó una serie de comentarios, irregularidades a la ley de auditoría por parte del Auditor Superior del Estado y que hizo un informe sobre el evento trágico del pasado 5 de octubre, para que se regresase el informe a la Auditoría Superior del Estado y se entregara de una manera más comedida. Diferentes diputados, incluyendo por supuesto el grupo de izquierda progresista en Mi Voz, hicimos un cuestionamiento respecto del apoyo que haríamos a esa propuesta. La solicitud específica es que el turno que se dio, tengo entendido, fue a la Comisión de Fiscalización. Pedirle al señor presidente en este momento gira instrucciones a la Secretaría para que se turne a Comisiones Unidas, Comisión de Fiscalización y a la Comisión Especial de Aeroshow, toda vez que esa comisión se formó y se constituyó con el acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias precisamente para y exclusivamente para tratar hasta el final el asunto. Me parece que es una solicitud viable, por lo cual le pido, señor presidente, que se sirva instruir a la Secretaría de Asuntos Legislativos para que, si no la ha turnado a la Comisión de Fiscalización, la turne a ambas, y si la turnó a la Comisión de Fiscalización, haga un returno y se incluya la Comisión Especial de Aeroshow, y solicitarle también a ambas comisiones citen de inmediato a los trabajos, porque este asunto tiene que caminar de una manera rápida. Es cuanto. Gracias, diputado. Informo, hasta el momento no ha sido presentada por escrito y no ha sido por lo mismo turnada. En cuanto la tengamos, con mucho gusto podremos estar dando a las compañeras a la comisión sin ningún problema. Gracias. A efecto de verificar, ahorita nada más ya se había enviado. Independientemente de eso, bueno, la comisión está en el tenor de la solicitud que hace el diputado Fernando Reyes, en la formalidad que pudiera ser como una solicitud. Sí, sin ningún problema. Así se haría. Vamos en cuanto tengamos el día de hoy, con mucho gusto. Así lo traemos así. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y permanecerá atenta a su seguimiento. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que se celebrará el martes 30 de septiembre del presente año. La hora se dará a conocer con toda oportunidad a través de los medios idóneos.
el recinto oficial de este honorable Congreso del Estado a efecto de llevar a cabo la junta previa del primer periodo ordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional por el propósito de elegir la mesa directiva que presidirá los trabajos de dicho periodo. Asimismo, les informo que con esa misma fecha, al término de la junta previa, la Diputación Permanente clausurará los trabajos. Muchas gracias, señoras y señores legisladores.